¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les estamos saludando desde el metro de New York. Les contamos que hoy vamos a estar un solo día aquí en New York y vamos a hacer varias cositas que no les vamos a estar mostrando. Como ya les habíamos mostrado en otro video, ya habíamos estado aquí un fin de semana. Hoy es un viaje algo rápido por algunas cosas, pero vamos a aprovechar la oportunidad para conocer algunos sitios que nos hicieron falta. Por ahora queremos contarles que llegamos al aeropuerto, todo muy fácil y todo, pero resulta que la forma más fácil de conectarnos con la ciudad, en especial con Manhattan, es por medio del metro. Como tal, entonces nosotros nos informamos y decidimos comprar esta tarjeta que es la del metro de aquí de New York, pero resulta que todo está cambiando. Primero que todo fue algo complejo encontrar la máquina donde la podíamos comprar. Bueno, ahí tuvimos que preguntar y bueno, la encontramos, la recargamos, pero después no pudimos pagar el bus. Así que no les dé pena preguntar porque pueden perder mucho tiempo tratando de buscar algo que no tenía señalización. Bueno, fue una odisea, encontramos la máquina y cuando nos subimos al bus, vaya sorpresa que no podíamos pagar con esta tarjeta. Pues resulta que New York está cambiando su sistema de lector de tarjeta o bueno, de pasaje, y ahora es todo digital, entonces tienes que usar o tu reloj o tu teléfono o tu tarjeta que sea contactless, y esto pues para facilitar, me imagino que todo. Quedamos súper confundidos, pero bueno, pues al final pudimos pagar con una tarjeta y pues pudimos tomar el ride, pero ya aquí para montarnos al metro sí pudimos hacer uso de esto. Otra cosa que les queremos recomendar es que intenten descargar el mapa, sobre todo del metro, porque son muchas líneas, muy confuso, no solo es como un nivel, un sótano, sino son casi 2 sótanos abajo, hay mucha gente, la gente es muy acelerada acá, entonces sí vengan preparados con esa información. Acompáñenos en este día. Bueno, mi gente, ya los estamos saludando aquí desde una de las zonas más importantes, yo creo que de New York y del mundo. Times Square, como pueden ver, en un día entre semana normal igualmente está lleno, aunque sí es más lleno los fines de semana. Vemos aquí el contraste con Chicago. Cuando hemos ido al downtown no hemos visto así pues algo tan lleno, el tráfico pues trancado, el ruido, se siente una gran diferencia comparándolo con la ciudad de Chicago. Pero pues esta ciudad nunca duerme, así que ustedes pueden venir cualquier día de la semana. En otra ocasión vinimos casi alrededor de las 11:30, 12 de la madrugada y estaba muy lleno. Aquí les vamos a mostrar un poquito, pues, se pueden dar cuenta, en la parte de atrás está el tráfico, está trancadísimo, es mediodía. Yo me imaginaba que iba a ser lleno, pero no tanto. Por eso, como les decimos, la mejor forma de transportarse aquí en New York es por el metro o bueno, el sistema público de ellos. El punto en el que nos encontramos está entre la calle 46 y la calle 45. Y les queremos mostrar algo muy chévere, y es que allá en la parte de atrás, esa torre que señala Paula, es donde normalmente se eleva la bola para recibir el año nuevo. Y además de esta famosa construcción, también podemos ver demasiadas tiendas de ropa, marcas famosas, muchísima publicidad y por supuesto también muchos restaurantes. Como siempre, nosotros damos unos tips. El mejor tip para venir a este viaje: vénganse con unos zapatos bien cómodos porque hay mucho por caminar, así que bien cómodos. Y por supuesto, como en las películas, aquí están los famosos taxis amarillos. No desaparecen, Uber también se encuentra, pero son muy populares. Hey, pero el taxi aquí en New York o bueno, en Estados Unidos es algo muy costoso, así que si ustedes no quieren transportarse en transporte público, les recomendamos un Uber o Lyft. En la parte de atrás les estamos mostrando una de las escaleras más icónicas de esta zona. Son las escaleras rojas. En la noche alumbran
y pues la gente le gusta mucho venirse acá y tomarse una buena fotografía con todas las pantallas alumbrando también. Como lo dice Alexis, este es uno de los puntos más fotografiados y por supuesto ustedes pueden encontrar fotógrafos profesionales locales y obviamente les van a cargar algo. Y si a ustedes les da hambre, otra opción que pueden hacer es simplemente comprar comida en los food trucks que hay aquí. Hay muchísimos y venden unos pretzels deliciosos. Y si ustedes son de los que prefieren mejor venir como algo seguro, que los lleven a los sitios específicos, también hay mucha gente que está ofreciendo aquí sus volantes para que pues los lleven a los sitios más emblemáticos de la ciudad de New York. Así que también es una buena opción que pueden encontrar. Ya deben revisar las tarifas, si se acomoda a ustedes, para que no tengan otra perspectiva, ¿no?, de cómo es venir a esta ciudad. Como les estábamos contando, hoy fue un viaje así muy rápido, que solo vamos a estar el día de hoy y queremos aprovechar la oportunidad para conocer uno de los últimos miradores que tiene esta ciudad. Este mirador se llama el Summit y está ubicado, aquí les dejo la dirección exacta, y si ustedes quieren saber cómo nos fue en esta experiencia, los invitamos a que nos dejen un comentario o un like para mostrárselos en un próximo video. Vamos hacia arriba, este es un show de luces del elevador. Para los amantes del vértigo, aquí vamos a... Bueno, mi gente, para llegar a este punto sí tuvimos que tomar nuevamente una línea del metro, pero vinimos a conocer algo que nosotros no sabíamos que existía acá. Y es el tramway para conectar pues lo que es Manhattan con la isla de Roosevelt. Entonces vamos a ver, adicional dicen que hay unas vistas excelentes y pues solo vale lo que cuesta el tiquete del metro, ¿no? Es la opción más económica que vimos para tener otros avistamientos y nos parece muy curioso porque, pues como les digo, no sabíamos que existe. Esta ya es la estación y solo hay una pues que va a conectar realmente la isla, y de allá vamos a tomar ya nuestro transporte, de nuevo el metro, para llegar al aeropuerto. Así que vámonos rápido. Bueno, y ese fue el corto paseo por este tranvía. Sí me pareció chévere, rápido. Exactamente, el recorrido se lo tomó 3 minutos y medio alrededor. Como se dieron cuenta, es para unir la parte de la ciudad con esta isla, y la frecuencia de estos metrocables es cada 15 minutos. Venía tan lleno que no pudimos relatar mucho, pero pues aquí les dejamos las vistas y si nos gustó, se ve muy bonito. Vale la pena, algo diferente. Definitivamente New York tiene muchísimas cosas para hacer. Y bueno, mi gente, después de un día súper cool en New York, hemos terminado nuestro viaje. Ya llegamos aquí a la ciudad de Chicago. Sabemos que no hay muchas actividades en este video, pero nosotros ya les habíamos hecho un video muy chévere donde mostramos que hicimos todo un fin de semana en New York, que por cierto aquí se lo dejamos para que vayan y lo vean. Recuerden suscribirse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos.